El marido que compré nunca me escucha. Él se niega a trabajar durante el día, pero trabaja hasta morir por la noche con mi cintura dolorida y débil. Lo castigaba haciéndolo arrodillarse frente a la cama con un collar y un látigo para establecer las reglas. De repente, vi subtítulos. ¡Santo cielo! Una simple carnicera se atreve a encarcelar al príncipe heredero como su esclavo, obligándolo incluso a arrodillarse. Ella solo está esperando ser ejecutada después de que caiga el otoño. ¡Qué repugnante! La antagonista femenina humilla al príncipe todas las noches y azota al protagonista masculino durante el día. Solo esperen hasta que el protagonista masculino recupere su estatus. Él y la protagonista femenina la cortarán en pedazos. No os preocupéis, queridos. El príncipe pertenece a nuestra querida protagonista femenina. Por ahora solo está usando a la antagonista femenina para practicar. Curvé mis labios en una sonrisa fría. Un latigazo derribó al príncipe heredero. ¿No sería eso aún más emocionante? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer maravillosas novelas todos los días. Ahora comienza la historia. MMPH. Etchin dejó escapar un gemido ahogado. Al instante apareció una marca roja intensa en su robusto y bronceado pecho. Estaba entrecruzado con las marcas rojas dejadas por los agarres y amasamientos en sus hombros y espalda. Entrecerró los ojos ligeramente y las venas de su cuello se hincharon mientras apretaba los dientes traseros. Su pecho se agitaba violentamente y finas gotas de sudor brillaban sobre su piel. Los subtítulos explotaron instantáneamente. El personaje secundario femenino en realidad está cortejando a la muerte. Solo espera hasta que el protagonista masculino la haga pedazos más tarde. Esto es tan desgarrador. El distante príncipe heredero permaneció abstinente toda su vida y fue la luz de luna blanca para muchas personas. Aún así, está siendo humillado de esta manera por el personaje secundario femenino. La mirada del príncipe heredero cambió por completo después de ser golpeado. Debe despreciar al personaje secundario femenino hasta el fondo. Etchin bajó la cabeza. Su expresión no era clara. ¿Me odias? ¿Es por eso que fuiste tan rudo anoche? Como si quisieras matarme. Todo mi cuerpo quedó entumecido y débil. Con resentimiento levanté la pierna y pisé su pecho. Mis dedos del pie recorrieron su pecho, rozando su delgado cuello y el collar que lo rodeaba. Luego usé la parte superior de mi pie para levantar su barbilla. Echandin no tuvo más remedio que levantar la cara. Su rostro era tan bello como el jade, con cejas y ojos fríos y severos, esas pupilas oscuras y profundas fijadas intensamente en mí. Su espalda estaba erguida como un pino solitario bajo la luz de la luna. Nunca me gustó ese comportamiento inflexible suyo. En el pasado, siempre me esforzaba por atormentarlo aún más. Hoy no pude contenerme otra vez. Deliberadamente rocé con la parte posterior de mi pie su hermoso rostro. Habló con aspereza. Te golpeo si quiero. ¿Te atreves a enojarte? Él tragaba saliva y se balanceaba. De repente, extendió la mano y agarró mi tobillo. Su agarre era como tenazas de hierro, su palma caliente y apretada. Sobresaltada, le di una patada en pleno pecho. ¿Quién te permitió tocarme? Se negó a soltarme, sus delgados dedos acariciaron mi delicado tobillo blanco jade. Incluso dejó escapar una suave risita. Anoche fuiste tú quien me rogaste que te tocara. Me enojé tanto que levanté la mano y le di una bofetada. ¿Te dije que dijeras tonterías? Agotada por toda la noche, mi mano no tenía fuerzas. Apenas logré hacer que Echandin girara la cara. Su piel clara poco a poco fue mostrando marcas rojas en su rostro. Presionó su lengua contra el lado golpeado y luego giró lentamente la cara. Cuando me vio, su mirada se congeló. Su pecho musculoso se agitaba violentamente. Su cara se puso roja desde las mejillas hasta la base de las orejas. Debió haber estado absolutamente furioso. Agarré la cadena conectada a su collar y lo acerqué más, levantando la barbilla. Lo miré desde arriba. ¿Has olvidado cómo te enseñé? Sus ojos oscuros, profundos e intensos, estaban fijos en mí con más fuerza.
Su nuez de Adán se movió y después de un largo rato apretó los dientes. Su voz era ronca como la de un esclavo. Gracias, señora, por la recompensa. Resoplé con frialdad y le di unas palmaditas en la cara como si estuviera domesticando a un perro. Así está mejor. Solo entonces, después de desahogar toda esa ira acumulada, sentí un ligero escalofrío. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que la colcha que estaba alrededor de mi pecho se había deshecho sin darme cuenta. La piel marcada con huellas rojas revelaba delicadas curvas. La sangre le subió a las mejillas en un instante. Todo su cuerpo ardía de calor, apretándose el pecho. Ella lo miró con vergüenza y rabia. Le dio otra bofetada a Echanlin. No mires. Si sigues mirando, te sacaré los ojos de perro. Echanlin presionó sus labios y permaneció en silencio. Solo el brillo en sus ojos se hizo más intenso. Él no habla mucho. En el pasado, tampoco podía entender su mirada. Solo al ver esos subtítulos entendí que en realidad me odiaba. Soy una carnicera de cerdos con un rápido subir y bajar del cuchillo. La vida se extingue. Los hombres de todos los pueblos de los alrededores se mantienen alejados de mí. Ese día, en el mercado, vi a un traficante de esclavos vendiendo esclavos varones. Se me ocurrió una idea brillante. Los hombres pueden comprar esposas para que les sirvan. ¿Por qué no puedo comprar un marido que me sirva? En ese momento, Echanlin estaba cubierto de sangre y no tenía ningún título de propiedad. Su espalda apoyada contra la jaula de hierro, un collar alrededor de su cuello, los ojos cerrados, los labios tan pálidos como su tez, solo las pestañas ligeramente temblorosas, largas y gruesas. El perfil dibujaba una curva fría y destrozada, cubierta de barro, pero orgullosa como una ciruela de invierno en la nieve, entre una multitud de esclavos varones sanos, fuertes y con documentación completa. Lo reconocí a primera vista. Afortunadamente, estaba medio muerto. Nadie lo quería. Bastante barato. Gasté 2 taeles de plata para comprarlo. Luego apreté los dientes y utilicé mis ahorros para tratar su enfermedad. Él es alto y grande. Nunca escucha cuando se está recuperando de lesiones. Nunca le quité el collar del cuello para hacerle aprender algo de disciplina. Más tarde sus heridas sanaron, pero se volvió cada vez más desobediente. Frustrada, simplemente lo encerré. Pero era tan sorprendentemente hermoso, como la luna brillante en el cielo, velada por la niebla, descendiendo al mundo mortal. También había adivinado que su identidad era extraordinaria. Era distante y testarudo por naturaleza, un espíritu orgulloso que se negaba a ceder, un rostro agrio y pocas palabras. Él siempre se refiere a sí mismo como este príncipe. Solía bromear diciendo que debía haber sido un gallo en su vida pasada, dado lo mucho que le gustaba dar golpes. Lo que no sabía es que en realidad él era el príncipe heredero del Palacio del Este. Me arreglé la ropa y monté un puesto en el pueblo para vender carne. Esos subtítulos seguían desplazándose sin parar. Estoy tan enojada. ¿Cómo se atreve el personaje secundario femenino a tratar así al protagonista masculino? ¿Cuándo aparecerá finalmente la protagonista femenina? No os preocupéis, hermanas. La presunción del personaje secundario femenino solo dura hasta hoy. La protagonista femenina ya ha venido a buscarlo. Pronto se enfrentará al personaje secundario. Y en el momento en que se entera del dinero de la recompensa, revelará inmediatamente el paradero del protagonista masculino. El personaje femenino secundario, tonto y malvado, tuvo a su familia confiscada. Después de encontrar al protagonista masculino encarcelado, el príncipe heredero, incluso hizo un berrinche en público, aferrándose a él y negándose a soltarlo, haciendo una gran escena e insistiendo en que Su Alteza era su marido, una mujer carnicera que soñaba con convertirse en princesa heredera. ¡Qué risible! La protagonista femenina es la prometida del protagonista masculino. Bueno. El personaje secundario femenino se volvió loco e intentó empujar a la protagonista femenina. Pero afortunadamente, el protagonista masculino protegió a nuestra preciada protagonista femenina e inmediatamente ordenó que la golpearan 50 veces, dejándole las piernas paralizadas. Hablemos de justicia. Incluso le pusieron un collar y la obligaron a gatear y ladrar como un perro,
con testimonio de aldeanos de todos los alrededores. Se lo merece por encarcelar al protagonista masculino y tratarlo como a un perro. Tan satisfactorio. Mi corazón se aceleró, consolándome pensando que esos textos crípticos no debían tomarse demasiado en serio. Entonces vi una procesión de personas y caballos que bajaban por la calle, vestidos con ropas finas y con carruajes y corceles lujosos. Finalmente pararon justo enfrente de mi carnicería. La cortina del carruaje se levantó, revelando un rostro bello y delicado donde cada rasgo exudaba un aire de noble gracia. Ella me miró con sus ojos almendrados, escrutándome de la cabeza a los pies. Entonces, eres la famosa belleza porcina de esta ciudad. En el momento en que apareció, los subtítulos se desplazaban con entusiasmo sin parar. ¡Guau! 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 Por fin ha aparecido la bebé protagonista femenina. Personaje femenino secundario. Paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. Dios mío, nuestra querida hija es tan hermosa que estoy a punto de desmayarme. Pronto la protagonista femenina encontrará al protagonista masculino y comenzará la dulce y azucarada trama romántica. No dije nada de los subtítulos porque ya sabía que su nombre era Swanning, la hija mayor de la casa del primer ministro. La pequeña criada que estaba a su lado gritó a todo pulmón: «Oye, nuestra señorita te está haciendo una pregunta». Ruido sordo. Golpeé la mesa con el cuchillo que tenía en la mano y esbocé una sonrisa en mis labios. «Señorita, ¿vende carne?» Swanning se estremeció y se cubrió los labios con un pañuelo mientras fruncía el ceño con disgusto. «No hay necesidad, estoy aquí para hacerte algunas preguntas. Si respondes con la verdad, te recompensaré con esto». Se quitó la pulsera de oro de la muñeca y me la entregó. «Escuché que compraste un esclavo antes, ¿es cierto?» Los subtítulos vuelven a ser intensos. El personaje femenino secundario es tan estúpido. Esta es claramente una muestra de amor del protagonista masculino hacia la protagonista femenina. ¿Cómo podría él dárselo? Ella es tan avariciosa que cree todo lo que le dicen. Gracioso. Exactamente en el momento en que el personaje femenino secundario se lo llevó a casa, el protagonista masculino se enteró. Nuestra protagonista femenina es muy aguda e inteligente. Más tarde ella todavía se negó a devolvérselo a la protagonista femenina, insistiendo en que era un regalo. ¿No terminó rompiéndose la mano antes de devolverla? Se lo merece por intentar robar y acabar peor. Sostuve la pulsera, frotándola suavemente entre mis dedos, exquisitamente tallada, brillaba con colores radiantes, oro macizo tan hermoso. Swan curvó los labios burlonamente y sus ojos se llenaron de desdén. Una carnicera vulgar como tú probablemente nunca haya visto cosas tan bonitas en su vida, ¿la tienes? Dejé la pulsera, suspiré y dije débilmente: tienes razón, señorita. Compré un esclavo en el mercado, pero no sobrevivió 3 días antes de morir. Los ojos de Swanning se abrieron y su voz de repente se volvió aguda. ¿Qué dijiste? Le devolví la pulsera de oro con tono arrepentido. Resultó gravemente herido en ese momento, desperdició mis 2 taeles de plata y hubiera sido de mala suerte si moría. Entonces tuve que arrojarlo a la fosa común que hay detrás de la montaña. Señora Jan, puede ir allí y mirar. Si puede encontrar a ese traficante de esclavos, deberá recuperar mis 2 taeles de plata. El rostro de Swanning se volvió sombrío, aún así no podía decir una palabra y tuvo que marcharse en desgracia. Los subtítulos también explotaron. ¿Qué está diciendo ella? ¿Cómo pudo mentir y rechazar el brazalete de oro? ¿Cómo se supone que la protagonista femenina encontrará ahora al protagonista masculino? Un personaje femenino secundario muy cruel, incluso le mintió a la protagonista femenina diciéndole que el padre del bebé estaba muerto. Nuestra pobre y dulce niña debe estar desconsolada. Cortejar. Cortejar. No te preocupes. El protagonista masculino adora muchísimo a nuestra bebé protagonista femenina y definitivamente no puede soportar verla triste. Cuanto peor esté ahora, más duro será el castigo más tarde. Empaqué la tienda y simplemente me pareció ridículo. ¿Por qué la llamada protagonista femenina de su historia puede engañarme con un brazalete de oro por el bien de su supuesto amor y aún así yo no puedo mentir para salvar mi propia vida? La ropa nueva que se encargó para Echonlin hace medio mes ya está lista.
También han llegado los libros comprados fuera de la ciudad por el dueño de la librería, también solicitados por Echonbin. Regresé a casa y Echonbin estaba como siempre, sentado con las piernas cruzadas en el suave sofá en meditación. La leña del patio ya había sido cortada, las verduras preparadas y colocadas sobre el mostrador, el agua en la olla casi hirviendo. Tomó el libro sin decir palabra, todavía tranquilo y frío, pero al ver la ropa nueva frunció el ceño y una sonrisa fría curvó sus labios. ¿Es necesario? ¿Por qué molestarse en disfrazarse cuando tendrás que quitártelo como castigo esta noche? Los subtítulos estallaron en vítores. Jaja, esto solo demuestra que el protagonista masculino solo tiene ojos para nuestra querida protagonista femenina. Por más que la villana intente complacerlo es inútil. ¿Realmente cree que darle algunos regalos hará que le guste al protagonista masculino? Él es el príncipe heredero, ¿quién querría siquiera mirar cosas tan destartaladas? Simplemente la hace parecer pobre y de mal gusto. Los comentarios sarcásticos del protagonista masculino son muy satisfactorios. Normalmente él tolera a la villana por cortesía caballerosa, y ella realmente pensó que le agradaba. Apreté con fuerza el vestido nuevo en mi mano, sentí como si pequeñas agujas me pincharan el corazón. Mis padres fallecieron prematuramente y la mayor parte de la ropa de los hombres en la casa estaba desgastada y hecha jirones. Después de curar las heridas de Echonbin, el dinero escaseaba. Cuando vi ese satén ligero recién llegado, lo único que pude pensar fue lo guapo que se vería usándolo. No pude resistirme a comprarlo, olvidándome por completo de que yo misma no había comprado ropa nueva en años. Aunque mi temperamento puede ser algo feroz, nunca lo he tratado injustamente. Solo cuando me provocaba más allá de lo soportable le daba un par de latigazos como disciplina. Soy mucho mejor que esos hombres del pueblo que golpean a sus esposas todos los días. Aún así, sigue siendo tan ingrato como un lobo que no puede ser domesticado. Al principio no podía realizar ningún trabajo e incluso tenía miedo de los cerdos. Cuando le pedían que sirviera té o agua, lo hacía de mala gana. Que él se encargara de mi baño y de mi vestimenta era como pedirle la vida. Con una expresión fría y los labios fuertemente apretados, solo sus orejas se ponían rojas de ira, luciendo completamente humillado y siempre respondiéndome. Nunca se pudo calentar. Los latigazos que le propinaba no parecían dolerle en absoluto. Admitía el error verbalmente pero lo repetía la próxima vez. No importa cómo enseñes, nunca mejora. Al ver esos subtítulos solo entonces entendí por qué era así. Mi corazón se sentía agrio e hinchado, incluso sentí un ligero dolor en el pecho. De repente todo parecía carecer completamente de sentido. Ya no lo quería. Tiré al suelo la ropa nueva que tenía en la mano y con voz helada dije, «Está bien, entonces no los vuelvas a usar nunca más». Cerré la puerta de golpe y saqué la escritura roja de la carnicería de la parte superior del armario. Durante el día ya me había acercado a varios comerciantes porque quería vender la tienda. Todas esas profecías crípticas en los subtítulos se hicieron realidad una por una. La gente ya estaba buscando a Echonbin en las calles. Si no quieres terminar así, debes irte. Saqué papel y bolígrafo y los extendí sobre la mesa. Durante el día fui a preguntarle al dueño de la librería, según las leyes de la dinastía actual, si una pareja desea separarse debe tener una carta de divorcio. Echonbin es un hombre que valora la reputación por encima de todo, y para evitar aferrarse obstinadamente por pedantería primero planeo escribir una carta de divorcio. No sé cómo escribirla, mi letra tampoco es buena, la tinta gotea sobre el papel y ni siquiera sé qué poner. La puerta fue golpeada 2 veces. Echonbin empujó la puerta y entró, su tono indiferente, come primero. No levanté la vista. Al principio ni siquiera podía hacer fuego para cocinar, afortunadamente aprendió rápidamente. Si no fuera por esos subtítulos, tal vez habría pensado que realmente tenía algún afecto genuino. Al verme impasible, caminó detrás de mí, con su largo brazo estirado apoyado sobre la mesa. ¿Qué escribes? ¿Ves el carácter torcido soltarse en el papel? Él se rió suavemente. Feo. Me enojé aún más. ¿Quién te pidió que interfirieras? Echonbin permaneció en silencio, de repente su pecho presionó contra mi espalda y sus delgados dedos envolvieron mi mano, escribiendo juntos trazo a trazo el carácter liberal, limpio y hermoso.
Mi espalda se calentó y solo entonces me di cuenta de que en realidad estaba con el torso desnudo y no llevaba ropa. Al instante mi cara se ardió e instintivamente lo regañé. Chonbin, ¿quién te dio permiso para no usar ropa en este momento? Chonbin se burló. ¿No fuiste tú quien me dijo que no la usara? Me quedé sin palabras por un momento, con mi mente revuelta y furiosa hacia él. Sin embargo, permaneció completamente inconsciente de su error. Sentí un aliento rozando mi oreja. ¿Qué más quieres escribir? Reprimí mis emociones, pensé por un momento y dije, tu nombre. Al fin y al cabo, su nombre también debe estar escrito en la carta de divorcio. La respiración de Chonbin se entrecortó, su brazo rodeó mi cintura atrayéndome completamente hacia su abrazo, guiando mi mano. Escribió su nombre trazo a trazo. Hola, Chonbin. Luego escribió otro, mi nombre es Jessie Mann. Echó un vistazo a la escritura roja que tenía a su lado bajo la tenue luz amarilla de la lámpara. Su voz era cálida y húmeda. Un hombre. ¿Sabes cómo escribir un certificado de matrimonio? Me quedé congelada. Luego vio que los subtítulos se desplazaban con entusiasmo. ¿Qué demonios? ¿Por qué el protagonista masculino le enseña al personaje secundario femenino cómo escribir de esta manera e incluso intenta redactar un certificado de matrimonio? Relájate. El protagonista masculino ha estado abstinente durante muchos años y soltero hasta ahora. Simplemente está practicando y divirtiéndose. De lo contrario, ¿cómo podría iniciar un dulce romance con la protagonista femenina más adelante? Con la práctica se aprende a hacer las cosas. El certificado de matrimonio que está escribiendo ahora no cuenta de todos modos. ¿Cómo podría el príncipe heredero casarse con la hija de un carnicero? Gracioso. Pero una vez que haya practicado, será un profesional cuando llegue el momento de escribir uno con la protagonista femenina. No solo el certificado de matrimonio, sino también los golpes nocturnos bang bang bang. El protagonista masculino simplemente usa al personaje secundario femenino para tener una idea y practicar. De lo contrario, si no es lo suficientemente hábil, ¿qué pasa si lastima a nuestra apreciada protagonista femenina? Exactamente. El protagonista masculino exige con mucha intensidad del personaje femenino secundario todas las noches. ¿Eso no demuestra que no la toma en serio en absoluto? La hija de un carnicero, desechable después de su uso. ¿Por qué la querría? Él nunca trataría a la protagonista femenina de esa manera. Es todo dulzura y mimos. Aunque ya he decidido irme, ver esto todavía hace que de repente me duela el corazón. Me muerdo el labio, apenas conteniendo las lágrimas ardientes en mis ojos. Pruébalo. Practica un poco. Entonces lo tomaré como es. De todos modos, mirando la figura y apariencia de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, no es una pérdida en absoluto. Respiré profundamente. Mi voz era helada. Me negué a escribir. Solo me divertía un poco. ¿De verdad creíste que un esclavo como tú podría convertirse en mi marido? El brazo alrededor de mi cintura se tensó de repente. Venas abultadas. Un dolor agudo me atravesó el cuello. Chonbin estaba actuando mal otra vez. Incluso se atrevió a morderme. Dejé escapar un gemido bajo, luchando por alcanzar el látigo, pero él me tiró de la cintura, presionándome más profundo y más fuerte en su abrazo. Sus ojos se oscurecieron con una intensidad sombría. Los delgados labios que mordisqueaban el lóbulo de mi oreja se curvaron en una sonrisa fría y burlona. Su voz era baja y ronca, llena de matices peligrosos, y me hacía apretar los dientes. Presionó lenta y deliberadamente con insistencia venenosa. ¿No me quieres? ¿A quién más piensa entonces mi esposa elegir como marido? Él es muy fuerte. Realmente me arrepiento de haberle dejado comer tanto. Él estiró toda mi ropa para aflojarla. Luché para liberarme de él. Una fuerte bofetada cayó sobre su rostro. No es asunto tuyo. Lo mantuve bien escondido. Él nunca ha estado afuera, desconociendo mi reputación en los pueblos. Me enojé tanto que lo dije sin pensar. Hay mucha gente a la que le gusto. Si quisiera, podría acoger a 3, 4,
5 o 6 jóvenes para que me sirvieran de diferentes maneras cada día. Eres solo un sirviente masculino. No tienes nada que ofrecer. Un temperamento terrible, pocas habilidades y nunca escuchas por la noche. Nunca te elegiría como marido. Una marca roja apareció en la cara de Onlin. Él me miró con los ojos entrecerrados, las venas le palpitaban en las sienes y tenía la mandíbula apretada. ¿Y entonces qué pasa si lo tengo todo? Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad creía que podía presionarme con su condición de príncipe heredero? Los subtítulos también se desplazaron. Uf. Desagradable. El personaje secundario femenino realmente sabe cómo adularse a sí misma. Todo el mundo sabe que ella es la musaraña más famosa de toda la región. ¿Qué hombre la querría? Dejen que el personaje secundario femenino actúe. Solo esperen hasta que el protagonista masculino recupere su identidad. Veamos cómo Su Alteza Real el Príncipe Heredero la trata. Si no fuera por el protagonista masculino recordando la bondad del personaje secundario femenino al salvarlo, probablemente la destrozaría ahora mismo. Reprimí con fuerza mis emociones nerviosas y resoplé fríamente de manera deliberada. Dije, no es no. No te atrevas a molestarme de nuevo en el futuro. Swanim nunca volvió a buscarme. Pero el número de personas que entraban y salían a las calles para recoger información había aumentado. Aproveché el momento para vender la tienda. 3 días después de entregar la escritura me marcharía. Al regresar a casa, limpié cuidadosamente cada uno de mis cuchillos y los guardé en una caja de madera. La ropa era toda vieja. Podríamos comprar unos nuevos más tarde. Hola. Chonbin se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué de repente estás ordenando esto? Limpié cuidadosamente el cuchillo en mi mano sin levantar la vista. Tómate unos días libres. Después de la discusión de ese día ya no tenía muchas ganas de hablar con él. Por el contrario, era Chonbin, quien normalmente estaba callado, el que seguía rondando a mi alrededor. Parecía que tenía algo que decir, pero dudaba en hablar. Se cambió a esa túnica blanca de luna nueva. Sus rasgos eran tan exquisitos como una pintura y su cabello negro caía en cascada. En efecto, para embellecer a un hombre, nada le sienta mejor que el blanco matutino. La vestimenta sencilla solo acentuaba su aura noble y trascendente, haciéndolo parecer aún más distante y etéreo. Tan hermoso como era, tenía un aura etérea, intacta por el polvo mundano, inconsciente de los corazones mortales. Había perdido todo deseo de admiración. Solo la encontré en el camino. Sin embargo, Chonbin parecía hechizado y siempre me seguía. Cuando practico con mi espada en el patio, él cuida las flores y plantas cercanas. Cuando doblo la ropa dentro de casa, él permanece de pie junto al escritorio, con el cepillo en la mano, componiendo poesía, su túnica blanca se balancea con cada movimiento. Su porte elegante y refinado. Enfermo. El último día, después de vaciar la carnicería, me fui a casa temprano. Antes incluso de entrar, se podía oír el sonido de una conversación desde el interior de la puerta. Su Alteza, la señorita Suya ha sido encontrada. ¿Qué debemos hacer con la mujer que mata cerdos? La voz de él no era ni cálida ni fría. Sigue demandando con firmeza. En cuanto al resto, me ocuparé yo mismo de ello con todo detalle. Nadie más debe interferir. Mi corazón se enfrió. Entonces oí que el subordinado continuaba hablando. Esa carnicera ya vendió su tienda a otra persona estos últimos días después de humillar a Su Alteza de esa manera. Me temo que pudo haber huido para evitar el castigo. Chonbin permaneció en silencio por un momento antes de soltar una risa desdeñosa. Son solo unos pocos días de rabietas. Todavía estoy aquí. Ella no se atrevería a irse. Los subtítulos también intervinieron. Exactamente. El personaje secundario femenino se aferraría al príncipe heredero de por vida si pudiera. De ninguna manera se iría. Oh, no. Parece que lo ha oído. Ahora que sabe que el protagonista masculino es el príncipe heredero, definitivamente se aferrará a él aún más. ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Cuándo se reunirá finalmente la protagonista femenina con el protagonista masculino?
Todo es por culpa de ese cruel personaje femenino secundario. ¿Cuándo comenzará finalmente su dulce romance? Me quedé afuera de la puerta, agarrando la carta de divorcio que acababa de escribir. Realmente no lo sé. ¿De dónde sacan tanta confianza? Estuve vagando por la ciudad todo el día. Cuando llegué a casa, la luna ya colgaba de las copas de los árboles. Hola, Chandin en realidad todavía estaba esperando para cenar conmigo. Me senté a la mesa del comedor. Incluso se quedó congelado por un momento. Lo había estado ignorando estos últimos días. La cena también se comió distraídamente. Después de todo, era el último día. Será mejor probar la comida de Su Alteza Real el Príncipe Heredero una última vez. Chandin, sin decir palabra, me puso delante un plato de cerdo salteado con pimientos. Le di un mordisco y comenté, no está mal. Mucho mejor que antes. Los ojos de Chandin se iluminaron. Luego acercó un poco más otro plato de brotes de bambú salteados. Probé uno por uno cada plato de la mesa. Ya eran perfectos en color, aroma y sabor. Tener el privilegio de degustar platos cocinados personalmente por Su Alteza el Príncipe Heredero. Probablemente no haya nadie más en el mundo que pueda reclamar tal honor. Por la noche, Chandin se sentó en la ropa de cama a los pies de la cama. Desde aquel día de discusión, no le he dejado dormir en la cama. Solo podía dormir en el suelo. Esta noche, sorprendentemente, él habló primero. Jessian, después de todos estos días, no deberías haberte calmado ya. La luz de la luna fluía como el agua. Él me miraba con ojos serenos y una expresión cautivadora. Recordé lo que decían esos subtítulos. Solo por diversión o para practicar. Me mordí el labio y lo miré. En ese caso, ¿por qué no puedo divertirme un poco? De todas formas, es solo la última noche. Una joya rara como Su Alteza el Príncipe Heredero sería difícil de encontrar incluso con una linterna en el futuro. Será mejor disfrutarlo mientras pueda. Me subí a su hombro con el pie y le ordené arrodillarse. Él se puso de rodillas sin dudarlo, no hubo ninguna de sus reticencias habituales, más bien parecía no poder esperar. Le levanté la barbilla con el pie, la punta de mi pie se deslizó sobre su cuello y se detuvo en su nuez de Adán, provocando suavemente. Quítate toda la ropa. La nuez de Adán debajo de mi pie se movió. Chungkin me miró, sus delgados dedos desabrocharon lentamente la nueva prenda, que pesaba como la luna. Poco a poco se fueron revelando la elegante curva de las clavículas, el pecho robusto y lleno y los abdominales bien definidos. Por alguna razón, tenía la boca seca y sentía un calor creciente. Chungkin se rió con tono burlón. ¿No me dio la señora la ropa precisamente para ordenarme que me la quitara? Lo miré fijamente, a punto de buscar mi pequeño látigo. Al extender la mano para tocarlo, me di cuenta de que, de alguna manera, lo habían colocado justo al lado de mi mano. Extraño, recuerdo claramente que no lo dejé en la cama antes. No pude evitar mirar con sospecha a Chondin, que llevaba una sonrisa débil y ambigua. Esposa, ¿no vas a disciplinar a tu sirviente hoy? Le di una patada ligera, ni demasiado dura ni demasiado blanda. Ocúpate de tus propios asuntos en lo que respecta a los asuntos del amo. La punta de mi pie descendió desde su clavícula, deslizándose lentamente sobre el cuello, recorriendo su pecho y finalmente pisando su abdomen inferior. Abdominales marcados, muy hermosos. Dejó escapar un gemido ahogado, su abdomen inferior se tensó y la piel pálida revelaba levemente venas elevadas debajo. Mientras presionaba y frotaba con la cantidad justa de fuerza, el pecho de Chandin se agitaba cada vez más intensamente, hasta que de repente agarró mi tobillo rebelde, sujetándolo firmemente con sus ojos oscuros, pesados y brillantes, mientras su voz magnética decía, «Señora, ¿es necesario que este sirviente suba y le sirva?» Aún no me he divertido lo suficiente. Moví distraídamente mis dedos del pie hacia abajo un poco. No te he dado permiso para subirte a la cama. Chungkin de repente se inclinó hacia adelante, y su otro brazo envolvió mi cintura. Su rostro se acercó muchísimo y me miró con una intensidad ardiente. Entonces, por favor, esposa mía, baja y acompáñame tú también.
Me sacó de la cama y me abrazó fuertemente. Los gritos y regaños fueron tragados por sus labios y lengua abrasadores. Temprano a la mañana siguiente, me agarré la cintura mientras despertaba lentamente en el suave sofá. Sus habilidades seductoras habían mejorado bastante, habían pasado solo unos días desde la última vez que le presté atención, y aún así actuó como un perro rabioso, corriendo salvajemente. Por más que lo llames, simplemente no escucha. Ninguna cantidad de azotes podría corregirlo. Rodó desde el suelo hasta la cama con tanta fuerza que la cama se derrumbó, y luego abrazándome rodamos hasta el sofá. Cómodo de verdad. Es simplemente demasiado. Después de despertarme, todavía estaba un poco aturdida, mis ojos se quedaron mirando fijamente esos subtítulos. El protagonista masculino cada vez mejora más, babeo. El único valor del personaje secundario femenino es ser un compañero de entrenamiento. No puedo imaginar lo feliz que será la protagonista femenina en el futuro. ¿Soy la única que encuentra esto extrañamente satisfactorio? ¿En serio, nadie cree que el protagonista masculino dejó deliberadamente el látigo en la cama? Probablemente estuvo muriéndose por ser domesticado por el personaje secundario femenino todo el tiempo, y luego ella fue empujada hasta el punto de perder el foco en sus ojos. De repente, creo entender por qué quería domesticarlo. Ayuda, una vez que aceptas esta interpretación, todo tiene sentido. El protagonista masculino se contuvo durante unos días y se emocionó tanto que rompió la cama. ¿No es este algún tipo de hombre fantasma? O tal vez simplemente sea el santo masoquista elegido. Honestamente, estoy rendida. ¿Qué demonios? Persona de arriba, ¿cómo puedes hurgar y comer cualquier tipo de basura? Piérdete, mendigo. Exactamente, los cultistas se largan, la protagonista femenina es la pareja oficial. Bueno. Echandin me envolvió con su brazo desde atrás. La cama está rota, yo la pagaré. Cualquier otro día sentiría pena por la cama y por mí misma, dolorida y exhausta después de su duro trato. Debo agarrar a Echondin y darle una reprimenda como es debido, pero no importa hoy, ya que nos vamos de todos modos. Respondí casualmente. Al ver que no lo estaba regañando, dijo, Echondin. Después de un momento de vacilación, me mordió la oreja con voz suave y risueña. Está bien entonces, elegiré una resistente. No dije nada. Me levanté, me vestí y salí como siempre. Después de entregarle la escritura roja al comerciante que se hizo cargo de la tienda, subí al carruaje con mi cuchillo de carnicera y abandoné este pequeño pueblo que estaba a punto de transformarse por completo. Una mezcla de emociones se agitaba en mi corazón, aún así no volví atrás, no quería hacer enojar a mi esposo. Echandin había enviado a sus guardias de sombra temprano en la mañana para comprar una cama lo suficientemente resistente. La nueva cama llegó rápidamente, lo suficientemente grande y sólida. Echandin sabía que de esta manera ya no podría ocultarse más, y ya no quería ocultarlo más. Pero después de esperar mucho tiempo, aún no había regresado. Preocupado de que algo me hubiera pasado, Echandin envió a sus guardias secretos a buscarme. No fue hasta altas horas de la noche que finalmente llegó el guardia secreto. Su voz vaciló. Su Alteza, la comerciante que interrogamos dijo que después de entregar la escritura de propiedad tomó el dinero y su equipaje y se fue. Ella debió haber salido de la ciudad, pero no sabemos en qué dirección fue. Su respiración se entrecortó mientras luchaba por reprimir sus emociones. ¿Le dijo a alguien cuándo regresaría? La garganta del guardia oculto se apretó y temblorosamente le entregó una carta. No, dejó una carta con el posadero para que se la entregara a quien viniera a buscarla. Echandin tomó la carta. En el sobre estaban escritos 3 caracteres grandes y en negrita, carta de divorcio. La cabeza del guardia de sombras bajó aún más, como si quisiera desaparecer en el lugar. Echandin abrió la carta sin expresión alguna, carta de divorcio. Echandin, porque mentir viola las 7 causas de divorcio. Travieso de día, feroz de noche, solo por diversión. No lo tomes en serio. Este libro pone fin al matrimonio, nos separamos amistosamente. Toma tu camino ancho, yo cruzaré mi puente de un solo tablón. Vosotros, hombre desvergonzado. Echundin no pudo evitar dejar escapar una risa fría.
Esta mujer que lo había hechizado la noche anterior le había ordenado que la llamara esposa durante meses, que se lavara las manos y le cocinara sopa voluntariamente, convirtiéndose en alguien que sirve con encanto, soportando muchos azotes pero también probando mucha dulzura. El látigo azotaba el cuerpo sin dolor ni picazón. Pero ahora la casa estaba completamente vacía y esta absurda carta de divorcio en su mano le hizo hervir la sangre y le dejó la garganta con sabor a hierro. Las heridas internas aún no habían sanado. Abrió la boca y de repente vomitó una bocanada de sangre fresca. Gotas de sangre carmesí salpicaron el suelo. La mirada de Echandin se volvió helada, los nudillos huesudos se apretaron alrededor del collar en su cuello con un sonido nítido, se hizo añicos y cayó al suelo. Preparen los caballos, regresamos al palacio. Al sur del río Yandi suele llover, me colé hasta aquí. Ocurrió durante la húmeda temporada de primavera, mi humor empeoró aún más. Casi al día siguiente de mi partida, la gente empezó a buscarme. Más tarde, un rumor se extendió entre el pueblo, el príncipe heredero Rang Xiao regresó a la corte y solucionó la disputa por la sucesión. Después de ascender al trono como nuevo emperador, estuvo buscando a la hija de un carnicero que una vez le salvó la vida. Al encontrarla, la recompensó con 10.000 taeles de oro. Solo lo encontré irónico. Si realmente querías agradecerme con tesoros de oro y plata, ¿por qué me lo ocultaste hasta el final? 10.000 taeles de oro, más bien preferirían cortarme en 1000 pedazos. Esos subtítulos claramente pensaban lo mismo. El personaje femenino secundario es muy molesto, es todo culpa suya por no seguir la trama, lo que provoca que nuestra preciosa protagonista femenina pierda la oportunidad de reunirse con el protagonista masculino. Y el protagonista masculino ni siquiera ha conseguido vengarse todavía. Por eso tenemos que pedirle cuentas. Exactamente. Ella es solo un trampolín en la historia de amor del protagonista masculino y la protagonista femenina, aún así se atreve a desviarse de la trama. Ahora nuestra preciosa protagonista femenina aún no ha conseguido su final feliz con el protagonista masculino, ¿por qué no ha desaparecido ya? ¿No es suficiente? ¿Tienes que ser tan misógino? El personaje femenino secundario ni siquiera causa problemas y ha dejado al protagonista masculino solo, ¿qué más quieres? Cuando lo piensas, el personaje femenino secundario realmente no le hizo nada malo. El protagonista masculino era solo un esclavo que ella compró e incluso le salvó la vida. Si el protagonista masculino tuviera algo de conciencia debería pagarle con dinero. El único error que cometió el personaje femenino secundario fue probablemente haber nacido mujer. Jaja, el protagonista masculino ya tiene una armadura argumental, ¿por qué necesitaría que ella lo salvara? Ella claramente lo contaminó y él probablemente la odia, y ahora quiere dinero. Si la encuentran, estará esperando a ser cortada en pedazos. Una mujer montando un puesto como carnicera era demasiado llamativa. Adopté el alias de Aman y encontré un trabajo encargándome de las compras para una taberna. Con el ojo agudo que había perfeccionado durante años de dirigir un puesto naturalmente prosperé como pez en el agua. En mi tiempo libre, si el restaurante se llena demasiado, echo una mano. Hermana Aman, ¿podría llevar este plato a la sala privada del segundo piso? Llevé el plato a la habitación privada, la conversación en el interior de repente quedó en silencio. Un momento, se escuchó una leve burla. El pabellón inmortal borracho realmente ha pasado por tiempos difíciles, dejar que cualquier gato o perro callejero entre a servir. Miré hacia arriba y me encontré cara a cara con alguien a quien no había visto en mucho tiempo, Swankin. Ella vino con su criada y varios guardias, su mirada hacia mí parecía cargada de veneno. Bajé la mirada sin querer causar problemas. Si la señora no está contenta, en la casa todavía hay camareros esperando para atenderla. Me giré para irme, pero 2 guardias bloquearon la puerta. Swanning habló en voz baja. Espera, ¿dije que podías irte? Ni siquiera puedes servir adecuadamente, ven aquí y sirve los platos. No tuve más remedio que tomar los palillos largos y empezar a servir los platos uno a uno. La criada que estaba a su lado se estaba arremangando para servir el té, con una mirada maliciosa en sus ojos inclinó su mano deliberadamente. El té hirviendo inmediatamente me salpicó, aunque lo esquivé rápidamente aún así me quemé bastante. Los palillos que tenía en la mano también se calentaron y cayeron al suelo. ¡Ay!
Al verme sufrir, Su Banqin se rió. Ni siquiera puedes con una tarea tan pequeña, dime, ¿no debería ser castigada? Sus doncellas y guardias naturalmente respondieron al unísono. Swanning levantó la mano y vertió los platos de la mesa sobre mi falda. El plato de comida se hizo añicos en el suelo y señalando los fragmentos dispersos habló con tono triunfante. Entonces arrodíllate y acepta tu castigo. Los subtítulos que antes estaban emocionados de verla ahora discutían ferozmente. Maldita sea, ¿es esta realmente la protagonista femenina? Ella es incluso más cruel que el personaje femenino secundario. Estoy fuera. Todo es culpa de los personajes femeninos secundarios por no seguir la trama adecuadamente. De lo contrario, nuestra preciosa protagonista femenina no habría actuado de esta manera. La culpa es enteramente del personaje secundario y el castigo es leve. Solo digo que ustedes, los fans de las protagonistas femeninas, son tan tontos y carecen de cualquier brújula moral. Un fan como tú hace más daño que 10 haters. Ahora oficialmente estoy cambiando de bando, jaja. No importa cuánto salten los haters, es inútil. El protagonista masculino ya está en camino para respaldar a nuestra preciosa protagonista femenina. Veamos entonces qué tipo de final obtiene el personaje femenino secundario. Si el protagonista masculino todavía puede amar a la protagonista femenina después de ver lo cruel que es, entonces realmente merecen estar encerrados juntos para siempre. Desagradable. Mi corazón dio un vuelco. ¿Él viene a Chondin? Pensando en esos avisos publicados por todos lados buscándome y los finales trágicos mencionados en los comentarios, estaba tan ansiosa como una hormiga en una sartén caliente. Lo único que quería era correr. Se oyeron pasos apresurados fuera de la puerta. La puerta de la habitación privada se abrió de repente. El hombre en la puerta estaba vestido con sedas finas y tenía rasgos atractivos. Llevaba un abanico plegable en la mano y tenía una figura elegante. No era otro que Lu Tinxian, el propietario de la torre inmortal borracha. Le dijo a Su Banqin con una sonrisa. Aunque mi primo es nuevo aquí y no entiende las reglas, señorita Su, ¿era realmente necesario hacer tanto alboroto? Su rostro mostraba una sonrisa pero su voz era gélida. La familia Lu tiene profundas raíces en la región de Jiangnan. Swankin no pudo hacer más que observar de mala gana mientras me llevaban. Al bajar las escaleras me di cuenta de que mi vestido estaba mojado y sucio. Lu Tinxian se quitó su túnica exterior y me la puso encima. Estaba a punto de susurrar mi agradecimiento, pero de repente alguien me agarró la muñeca haciendo que todo mi cuerpo se balanceara. Aman. Había pasado más de medio año desde la última vez que nos vimos. Hola Chongbin, ahora debería ser coronado príncipe Rong Xiao. Su gracia permanece intacta, pero hay un toque de cansancio y tristeza entre sus cejas. Vestido completamente de negro exudaba un aura escalofriante de somnolencia. Solo su voz profunda y fría temblaba ligeramente. Él apretó su agarre en mi muñeca, sus sombríos ojos oscuros estaban llenos de fervor y pérdida de control. Hombre, ¿por qué te fuiste ese día? ¿Y quién es él? Dejé escapar un gemido bajo, su mano se aflojó inmediatamente, las comisuras de sus ojos se sonrojaron y su voz se llenó de súplica. Hombre, ¿sigues enojado conmigo? Solía ocultarte muchas cosas pero ya no lo haré más. Incluso si piensas que no me porto lo suficientemente bien puedo aprender, por favor no me dejes, ¿de acuerdo? Me quedé un poco aturdida, no entiendo qué está haciendo realmente. Está claro que vino aquí por Swanning, ¿por qué tiene que molestarme otra vez? ¿Es solo para engañarme y luego castigarme duramente? Ya no me atrevo a involucrarme con él, no le respondo ni lo miro. Girando mi cabeza, naturalmente me inclino hacia el abrazo de Lu Tinxian. Su voz tembló, marido, tengo miedo. Lu Tinxian comprendió rápidamente la situación. Su madre y mi madre fueron amigas íntimas del mismo pueblo. Después de casarme seguí intercambiando cartas con mi madre, esta vez cuando llegué a Jiangnan Madame Lu me cuidó muy bien. Incluso quería concertar un matrimonio entre Lu Tinxian y yo, pero conociendo la diferencia en nuestros estatus sociales me negué. Después de eso nos dirigimos el uno al otro como primos, pero Rong Xiao ciertamente no lo sabía. Lu Tinxian me abrazó y me fulminó con la mirada mientras miraba fijamente a Rong Xiao. Mi esposa es tímida, señor, por favor absténgase de poner las manos sobre la esposa de otro hombre. Rong Xiao estaba aturdido, su rostro estaba mortalmente pálido, por un momento su expresión se distorsionó, sus ojos oscuros se volvieron aún más sombríos fijos intensamente en nosotros.
¿Cuándo? ¿Quién te dio permiso para casarte? Lu Tingxian me rodeó la cintura con su brazo mientras nos alejábamos. Este asunto entre marido y mujer no es de tu incumbencia, ¿verdad? Bajo la atenta mirada de la multitud, Rong Xiao no pudo continuar con el asunto. De pie, solo, rígidamente enraizado en el lugar, en el puño cerrado gotas de sangre goteaban por los nudillos, la mirada fija en mi figura que se alejaba era insondablemente oscura. Lu Tingxian me acompañó durante todo el camino de regreso a mi residencia. Le di las gracias pero él simplemente sonrió, hizo un gesto con la mano y se fue. Solo esos subtítulos seguían parpadeando. ¿Por qué el protagonista masculino parece serio? Espera, ¿no se suponía que debía ser distante? ¿Cómo se convirtió en un fantasma en el momento en que vio al personaje secundario femenino? La vibración es demasiado intensa. Oh Dios mío. La reacción del protagonista masculino cuando el personaje secundario femenino llama a otra persona. Realmente no parece que el marido tenga ganas de actuar. Protagonista masculino. ¿Cómo puede mi esposa tener otro perro? ¿Sois todos tan molestos? La escoria del culto se pierde. El protagonista masculino claramente está aquí para ver a nuestra preciosa protagonista femenina. Sí, lo que sea. Esto ya es un completo desastre. También vale la pena beberlo mientras esté caliente. Ese personaje femenino secundario es tan despreciable, fingiendo ser pareja de otra persona solo para escapar. ¿De verdad cree que puede poner celoso al protagonista masculino? Ella simplemente será capturada y enfrentará represalias aún peores. No tuve corazón para seguir mirando. Me quedé dormida en un día. En mitad de la noche me despertó una serie de ruidos triviales. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, de repente sentí un tirón frío en la muñeca. El sonido nítido del metal chocando llegó a mis oídos. Abrí los ojos y encontré un grillete dorado alrededor de mi muñeca. Entré en pánico y luché frenéticamente. Desde la oscuridad surgió un gemido bajo y apagado. ¿Estás despierta? Amon. Solo entonces vi con claridad. Rao estaba en realidad arrodillado junto a mi cama y la larga cadena estaba conectada al collar alrededor de su cuello, que brillaba con un resplandor dorado en la oscuridad. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Rongao levantó su delgado cuello. Tomó mi mano y la guió para tocar el frío collar dorado. ¿No quiere mi esposa disciplinar a este sirviente? Retiré la mano bruscamente como si me hubiera escaldado. ¿Estás loco? Todo eso fue cosa del pasado. Ahora estás equivocado. Xiao sonrió significativamente. Así que lo sabías después de todo. ¿Desde cuándo? Apreté mis labios sin responder. Él giró la cabeza nuevamente por sí solo, enterrando su mejilla en mi palma, aparentemente dócil. Sin embargo, su mirada fija en mí era insondablemente profunda. Su suave voz tenía un matiz de peligro mientras preguntaba sin prisa ese día. Iba a contarte todo, pero ¿por qué te fuiste? Hombre, ¿es divertido meterse conmigo? Ya me tienes. ¿Quién te permitió encontrar otro marido? La sensación me era demasiado familiar y no pude evitar darle una bofetada. No es asunto tuyo. Ya te lo he dicho. No te quiero como mi marido. Me burlé. Ahora que ya estoy casada con otra persona, ¿en qué consiste esto, Majestad? Los ojos de Xiao equivocado de repente se volvieron feroces. Él desobedientemente se apoyó en el borde de la cama, acercándose a mí. ¿Por qué él? ¿Es el mejor que yo? Más obediente que yo, repliqué obstinadamente. Por supuesto, mejor que tú, respondió con decisión. Estás mintiendo. Si te sirvió bien, ¿por qué dormirías separada de él? Antes siempre me hacía servirte todas las noches, alguien que no te puede complacer en el servicio, aunque casada sea solo una esposa nominal de nombre, aunque no tenga título, desde que duermes conmigo todas las noches. Entonces el que no es favorecido es el extra. Me sobresalté tanto que mi cara se puso roja. No pude evitar regañarlo. ¿Quién te permitió decir esas tonterías? ¿Estás deseando recibir otra paliza? Aún así, metió algo en mi mano. Lo toqué. Esta textura familiar.
En realidad, fue la pequeña fusta que usé antes para disciplinarlo. Los delgados dedos de Round Xiao abrieron el cuello de su túnica con movimientos practicados. Empezó a desvestirse. Sus ojos brillantes me miraron. Adelante, golpéame. Ya pasó tanto tiempo. Debes estar fuera de práctica. Bien. Me quedé atónita. Los subtítulos también explotaron. No. Protagonista masculino. ¿Es esto correcto? Entonces, todo ese entrenamiento previo y la humillación en realidad lo excitaron. No lo entiendo, pero estoy completamente en shock. Está bien. Está bien. Así que todo eran simplemente tareas y recompensas del maestro. Jaja, me rindo. Él realmente es el santo masoquista elegido. Personaje secundario femenino. Dejad ya de recompensarlo. Comencé a enviar al protagonista masculino y al personaje femenino secundario a mitad de la historia. Fue muy satisfactorio. Absolutamente adictivo. El protagonista masculino se arrodilló y entregó el látigo demasiado ansioso. Y la forma en que la llamaba amante se hacía más suave con cada palabra. Además, ¿quién diablos encarceló a alguien encadenándose con un collar? Me muero de risa. Amigos, estaba perdida. Aún así, no pude olvidar la amargura persistente que pesaba en mi corazón. ¿Pero no tenías un acuerdo matrimonial con su banquín antes incluso de ir a verla hoy? Ella vino a buscarte antes y tú le dijiste a tus subordinados que la mantuvieran tranquila mientras trataban conmigo primero. Rongyao guardó silencio por un momento. ¿Es por eso que te fuiste? Soltó una risa enojada, las comisuras de sus ojos se tiñeron de rojo, su voz llena de agravio. Jessian, ¿es por esto que me abandonaste y me has estado evitando por tanto tiempo? Ya sabes quién soy. Entonces, ¿por qué no sabes que tan pronto como ascendí al trono, despojé a la familia Sue de su poder y anulé el acuerdo matrimonial? Plantaron espías a mi alrededor. Tenía miedo de que te atacaran, por eso dije esas cosas deliberadamente. Swanning intentó impulsar el matrimonio conspirando con la familia Sue contra mí, así que la desterraron de la capital. Hoy no vine a verla a ella, sino a encontrarte a ti. Abrí los ojos para mirarlo. ¿Cómo lo supiste? Rongyao frunció los labios. Revisé todas las cartas de su casa e investigué a cada persona con la que su familia tuvo contacto. Al principio no tenía muchas esperanzas esta vez. Pero afortunadamente vine. De hecho, ya me enteré de que en realidad nunca te casaste con esa Lei Zhou. Me has estado mintiendo todo este tiempo. La mirada del príncipe heredero cambió por completo después de ser golpeado. Debe despreciar al personaje secundario femenino hasta el fondo. En algún momento, Rao ya se había subido a la cama. Me abrazó con fuerza, enterrando su cabeza en el hueco de mi hombro, inclinando su rostro para mirarme. Las nubes oscuras fuera de la ventana se dispersaron y la brillante luz de la luna se derramó en la habitación. Bajo el suave resplandor de la luna, su perfil era sorprendentemente bello, con la apariencia de un ser celestial caído a la tierra, pero comportándose como una hechicera seductora. Amén. Ya que me has traído a casa, debes hacerte responsable de mí. Conmigo no puede haber nadie más. Yo soy tu único marido. Sé que siempre has pensado que no me porto bien. Pero a partir de ahora seré obediente. Mi esposa. Un corazón que había permanecido en silencio durante mucho tiempo comenzó a latir de nuevo. Ya no presté atención a esos subtítulos. Al mirar su rostro, las palpitaciones en mi corazón han sobrepasado hace tiempo todo lo demás. Jessian, este es el marido que tú misma compraste, el emperador. ¿No sería eso aún más emocionante? Solo se vive una vez, y morir bajo la peonía es ser un fantasma romántico. Mi corazón late con una pasión sin precedentes. Me hice la reservada y resoplé, dándole órdenes. Entonces debes comportarte a partir de ahora. Fin.